En el inicio del tercer año de la guerra de Rusia, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no tiene grandes noticias que dar. Aunque bajo su liderazgo su país logró en estos 24 meses lo que parecía imposible, resistir con el apoyo de países de la OTAN la invasión de uno de los ejércitos más poderosos del mundo e infligir enormes bajas y pérdidas a las fuerzas del Kremlin. Desde mediados de 2023, la situación en el campo de batalla está estancada. La anunciada contraofensiva ucraniana lanzada en junio de 2023 con brigadas de combate entrenadas en Occidente y modernos equipos militares no logró penetrar las barreras defensivas construidas por los rusos en el sur del país para evitar el acceso a la península de Crimea. En tanto, en el este, donde las operaciones están concentradas en Avdiivka, las tropas ucranianas resisten a duras penas los intentos de avance rusos. То, что сейчас имеет место быть, а сейчас это совершенно очевидно, не только провалилось их контрнаступление, но инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил. Если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар. El conflicto se convirtió en una guerra de desgaste y en ese escenario el enorme complejo industrial militar ruso y la mayor población de Rusia, casi 4 veces superior, les dan la ventaja a Moscú por sobre Kiev, que depende de Estados Unidos y Europa para insumos vitales como piezas y municiones de artillería. Y el último paquete de ayuda militar de la administración Biden para Ucrania, por $60.000 millones, está trabado en el Congreso estadounidense en medio de una pelea política entre demócratas y republicanos. Сейчас такого нету темпа стрельбы, а они лезут, а снарядов нету и работать надо. И они пытаются прорываться, на часов яр хотят, пытаются группами идти. На все линии фронта они пытаются идти. Но мы, как умога, своими силами, что можем, мы сдерживаем противника, уничтожаем его. La difícil situación militar fue admitida públicamente por el general Valery Zaluzhny, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, lo que desató un conflicto con el presidente que terminó con el despido del general, considerado un héroe nacional, por lo que la decisión de Zelensky tiene un alto costo político. Сьогодні я ухвалив рішення про оновлення керівництва Збройних сил України. Це не про прізвище і тим більше не про політику. Це про систему нашої армії, про менеджмент у Збройних силах України та про залучення досвіду бойових командирів цієї війни. Lo reemplaza el general Oleksandr Syrskyi, quien tuvo un rol destacado en la defensa de Kiev y la recuperación de Kharkiv en 2022. Las diferencias entre ambos no eran solo sobre tácticas y estrategias. Zaluzhny había pedido al gobierno 500.000 nuevos soldados para continuar la contraofensiva y reemplazar a tropas que están combatiendo sin relevos desde hace 2 años. Una idea que Zelensky no apoyó por ser impopular, a pesar de lo cual envió una ley al Parlamento para acelerar el reclutamiento. Що стосується територіальних центрів комплектування, то станом на сьогоднішній день, скажімо так, що, чесно сказати, роботою їхньою я поки що не задоволений. Поки що не задоволений і, відповідно, якби я був би її задоволений, ми б зараз не обговорювали саме питання цього законопроекту. Zelensky afirma que no se trata solo de reemplazar a Zaluzhny, sino que su gobierno necesita una renovación en esa y otras áreas tras 2 años de guerra. Por otro lado, no todo es negativo en el plano militar. Ucrania está utilizando nuevas tecnologías para golpear la infraestructura militar y energética de Moscú en su propio territorio. Un plan que ya está en curso con ataques mediante drones a refinerías y plantas de producción militar rusas situadas a más de 1.000 kilómetros de las fronteras ucranianas, así como a bases en el Mar Negro. Por otro lado, el gobierno de Zelensky está trabajando en desarrollar y ampliar su propia industria militar, que alguna vez fue el corazón productivo de la antigua Unión Soviética. En particular, desarrollando nuevos drones de combate, tanto aéreos como navales, y misiles balísticos que le permitan reducir la brecha con Rusia. Щойно підписав указ, який розпочинає створення у наших силах оборони окремого роду сил безпілотних систем. І це не питання майбутнього, це те, що повинно дати цілком конкретний результат
вже найближчим часом. En este plano, la empresa turca que produce los exitosos drones Bayraktar anunció la apertura de una planta en Ucrania y Kiev, que pretende también producir armamento con licencias estadounidenses. A cargo de estos proyectos está Oleskhan Kamishin, ministro de Industrias Estratégicas, quien parece encarnar el tipo de colaboradores a los que aspira Zelensky, jóvenes y comprometidos con un objetivo ambicioso: derrotar a Rusia con o sin ayuda de Occidente. Aunque más allá de la épica parece imposible que las fuerzas ucranianas logren recapturar el 20% de su territorio bajo control ruso y expulsar a las fuerzas invasoras si Washington y Bruselas no les facilitan recursos decisivos para cambiar el curso de la guerra. Es interesante que nos detengamos un segundo sobre parte de lo que fue el final de este informe, acerca de la verdadera industria que ha instalado Ucrania sobre la fabricación de drones. Félix nos va a dar algunos detalles, porque hay más de 80 empresas que están trabajando las 24 horas generando, construyendo drones en Ucrania. Exactamente, Alejandro. Bueno, aquí lo vemos. Drones en la guerra, el futuro ya llegó. Zelensky creó esta nueva rama de las Fuerzas Armadas. 200 son las empresas que producen drones militares para Ucrania y 70 de ellas son locales. En agosto de 2023, Ucrania gastó el 23% de su presupuesto en defensa en el sector de drones. Algunos drones aéreos tienen un alcance de hasta 1000 kilómetros. Los nuevos drones son desarrollados, testeados y, por supuesto, evaluados directamente en el campo de batalla. Las Fuerzas Armadas ucranianas ya tienen más de 3.000 equipos operando drones de combate y en diversas regiones del país. En otoño de 2023 destruyeron más de 400 piezas de artillería y tanques rusos. Félix, contanos quién nos acompaña durante la tarde de hoy para analizar justamente la situación en Ucrania. Como siempre tenemos un invitado de lujo. Hoy nuestro invitado es Alberto Hustenreuter. Él es doctor en Relaciones Internacionales, profesor del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, fue profesor de Geopolítica en la Escuela Superior de Guerra. Además publicó, entre otros libros, La política exterior rusa después de la Guerra Fría y Un mundo extraviado, apreciaciones estratégicas sobre el entorno internacional contemporáneo. Su campo de investigación: la geopolítica, Eurasia y Rusia. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por acompañarnos durante la tarde de hoy. Por favor. Bueno, ¿cuál es su primera mirada? Hemos visto recién un amplio informe para que nuestra audiencia tenga una mirada de situación acerca de lo que está pasando en Ucrania en este momento. Pero ¿cuál es su mirada personal? Bueno, mi mirada personal está relacionada con un cambio en la guerra. Y este cambio obedece a que hay un escenario que muy difícilmente se dé. De hecho, en los tanques de ideas en el exterior plantean básicamente dos escenarios de guerra. Un escenario relativo con una guerra básicamente defensiva a partir del fracaso, entre comillas, de la ofensiva de Ucrania en septiembre pasado. Una actitud defensiva tanto de Ucrania como de Rusia, una guerra de defensa. El segundo escenario se plantea una guerra de desgaste que puede durar más de un año, que tal vez sea una guerra preferida por Putin, esperando las elecciones en Estados Unidos, para lograr eventualmente un mejor acuerdo, si es que se llega a un acuerdo. Ahora, en estos escenarios no se contempla de ninguna manera que Ucrania vaya a expulsar a las fuerzas rusas del este y el sur de Ucrania e incluso de la península de Crimea. Yo diría que la situación viró hacia una ventaja relativa de Rusia, porque Rusia mejoró su capacidad de combate, o sea, logró más experiencia, tiene recursos. La capacidad de recursos humanos de Rusia frente a Ucrania, considerando el muy buen informe que vimos recién, es de 5 hombres a 1 frente a Ucrania. Y en Ucrania la situación pasa no tanto por lo que se decida en Kiev, sino por lo que se decida en Washington, ¿no? Hay que recordar que esta es una guerra que en el segmento táctico enfrentan a soldados eslavos, ucranianos y rusos, pero en el segmento estratégico el enfrentamiento es entre Rusia y Occidente. Cuando digo Occidente digo Estados Unidos. En tanto se retasee la ayuda financiera, particularmente de Estados Unidos, las posibilidades de Ucrania hacia una posición de guerra defensiva se acrecientan más y se aleja más la posibilidad de pensar en una victoria. El mensaje, para terminar,
en Occidente es que posiblemente haya que hablar de paz y no de derrota en Ucrania. Alberto, primero gracias por haber venido. Primero iba por otro lado, pero me quedo con algo de lo que dijo. Es decir, que no se espera la expulsión de los soldados en lo que sería el Donbass, digamos, que en definitiva es la región por la cual Putin, entre otros argumentos, digamos, inicia esta guerra. Es así, digamos, esa situación quedaría, o ya está claro que sería a favor de Rusia. Y en todo ese contexto y en esos escenarios, ¿qué rol juega un poco lo que veíamos en el informe con este cambio en la cúpula militar que llevó adelante Zelensky esta semana? Sí, Leticia, es muy difícil pensar que las fuerzas de Ucrania puedan expulsar a las fuerzas de Rusia de lo que eran las 4 provincias de Ucrania, que hoy se denominan nuevas regiones por parte de las autoridades de Rusia, que están incorporadas unilateralmente por Rusia al territorio de la Federación Rusa. Es muy difícil porque eso es lo que se intentó con la ofensiva de septiembre pasado, de mediados del año pasado, y se fracasó. No es que Ucrania fue derrotada, fracasó en lo que intentaba entonces, que era penetrar. Pero para esto hace falta no solamente más recursos por parte de Ucrania, sino el financiamiento militar y financiero de Occidente, pero sobre todo nuevos armamentos aéreos. Acá el informe pone el acento muy bien, mucho en los drones, pero si por ejemplo Ucrania quisiera lograr algún tipo de cambio en relación con la guerra, tendría que superar la producción de construcción de proyectiles, por ejemplo. Los que se usan en la guerra son de 150 milímetros. Superar a Rusia, que en un año produce 2 millones de proyectiles, muy superior incluso a Occidente, de manera que es muy difícil pensar esto. La guerra podría pluralizarse, que tampoco es lo que quiere Europa ni Estados Unidos, de manera que Rusia, yo diría que se hizo fuerte en relación a su segundo enfoque de la guerra, que fue dejar el resto del territorio de Ucrania y hacerse fuerte en el Donbass y también en Crimea, porque uno de los objetivos de máxima que se planteó el poder en Ucrania fue llegar incluso a expulsar a Rusia de Crimea. Pero esto es muy difícil, los escenarios prácticamente no lo contemplan. ¿Qué papel juegan las elecciones en Rusia? En Rusia las elecciones juegan, yo diría, un papel retórico, Alejandro, porque todos sabemos que Putin va a ganar aproximadamente por el 80-85% de los votos, ¿no es cierto? No hay oposición. Esto es un régimen, como tradicionalmente ha sido Rusia, autocrático, yo no diría totalitario. El totalitarismo hace rato que se desapareció de Rusia, pero hay una autocracia donde la oposición prácticamente no tiene lugar. Las leyes que se aprobaron durante los últimos años y particularmente en tiempos de guerra han acotado mucho la capacidad de la oposición, puesto que en Rusia nadie puede hablar de guerra o estar en contra de la guerra. Se habla poco de la guerra. Yo estuve en Rusia hace poco tiempo. La sociedad no habla de la guerra, pero sigue los acontecimientos, ¿no? De manera que emitir alguna opinión relativa a ser crítica con la guerra implica prácticamente quedar fuera, no solamente quedar fuera si alguien es líder, quedar fuera de una contienda electoral, sino que puede costarle incluso la libertad. De manera que la guerra, desde mi enfoque, fungió como funcional para que el régimen profundizara su característica principal, que es la verticalidad política, claro, ¿no es cierto? Claro. Alberto, algo mencionaba antes acerca del financiamiento, sí, y lo que se ha visto es un poco, si se quiere, un poco de pérdida de apoyo, o al menos no lo que fue en los primeros meses de la guerra, ¿no? Bastante claro por cierto desgaste. Pero la Unión Europea finalmente aprobó el envío de un financiamiento, si no recuerdo mal, 50.000 millones de dólares. Sí. Falta Estados Unidos. ¿En qué puede llegar a cambiar en toda esta situación de la necesidad que también tiene financiera Zelensky en ese contexto? ¿Y qué pasa? Bueno, aprovechamos ya que estuvo en Rusia hace poco, en ese sentido también, ¿no? En el financiero, porque usted bien lo mencionaba antes, es una guerra entre Rusia y la OTAN o Occidente, como lo mencionaba, y mucho se habla de la falta de financiamiento de Zelensky, sí, con todo este apoyo, pero me parece que menos se habla de la situación de Rusia. Se habla poco de la situación de Rusia, pero hay un dato, Leticia, que me gustaría exponerlo aquí porque es importante. Se habla mucho, en cambio, del frente militar. Hay que seguir los datos relativos con la economía de Ucrania, porque hay casi un desfondamiento de la situación económica en Ucrania. Esto es importante en relación con lo que se piensa en materia de escenarios de guerra. Por ejemplo, la demografía, un dato de poder blando importante. La población de Ucrania cayó de 40 millones a 32 millones. Es muchísimo.
Este es un dato importante. Aumentó la población vieja en Ucrania, el PBI cayó, el nivel de exportaciones cayó, la situación inflacionaria es importante, de manera que hay un frente económico que realmente no ayuda demasiado. Posiblemente esta ayuda de la Unión Europea en relación con la primera parte de tu pregunta sirva un poco para apuntalar esto, pero cuidado que la situación socioeconómica de Ucrania es muy, pero muy precaria diría yo. En Rusia la situación es diferente, puesto que a pesar de que se han cerrado todas las compuertas, se bloquearon desde Occidente todas las compuertas en relación con la economía, la tecnología hacia Rusia. La economía de Rusia no solamente no se hundió, sino que en algunos sectores o activos estratégicos de Rusia, como son los minerales, petróleo, gas, etcétera, prácticamente suplió el mercado europeo por nuevos miembros. El concepto de la política exterior rusa del año 2023 está orientada completamente hacia Asia. Asia significa India, significa Indonesia, significa China, países de Medio Oriente, de África y en menor medida de América Latina. E incluso, yo diría que acá fracasó la estrategia occidental porque pensaba que la economía iba a caer más. Se creó un circuito de autonomía, incluso en materia de tarjetas de crédito, de débito, dentro del propio sistema bancario de Rusia, ¿no es cierto? Incluso tiene un crecimiento Rusia de 2%, 3% del año pasado hasta hoy. Y yo diría algo importante, Rusia quizá el desafío mayor no esté tanto en la guerra, que desde mi punto de vista está prácticamente definida. Cuando digo definida significa que Ucrania puede ganar en geografía yendo hacia las estructuras económicas y militares de Occidente, pero va a tener que ceder territorio. Ese es el costo que va a tener que pagar. Y hay mensajes en este sentido ya en el principal centro, que es Washington. Entonces yo diría que la situación económica de Rusia es más floreciente, diría yo. Y en medio de todo esto, Putin, que ha decidido levantar el perfil. Hay una entrevista que le ha realizado Carson Tucker, de la cual habla todo el mundo. Vamos a compartir algunos fragmentos y después va a ser interesante poder escucharla a Leticia y al doctor Alberto dándonos su opinión al respecto. A ver. The threat I think you're referring to is a Russian invasion of Poland, Latvia, expansionist behavior. Can you imagine a scenario where you sent Russian troops to Poland? Only in one case, if Poland attacks Russia. Why? Because we have no interest in Poland, Latvia, or anywhere else. Why would we do that? We simply don't have any interest. It's just threat-mongering. From the outside, it seems like this could devolve or evolve into something that brings the entire world into conflict and could initiate a nuclear launch. And so why don't you just call Biden and say, let's work this out? What's there to work out? It's very simple. I repeat, we have contacts through various agencies. I will tell you what we are saying on this matter and what we are conveying to the US leadership. If you really want to stop fighting, you need to stop supplying weapons. It will be over within a few weeks. That's it. And then we can agree on some terms. Before you do that, stop. What's easier? Why would I call him? What should I talk to him about? Or beg him for what? Bueno, muy bien. No le ha pasado nada bien Tucker con Putin, ¿eh? No se lo veía tan incómodo tampoco, no, pero por ahí una creo cosa que de no la CIA que le dijo. Muy bien que digamos. Ale, tomo una parte de la entrevista para aprovechar y preguntarle a Alberto, porque ahí hablaba de, bueno, planteándole un poco, Biden tiene la posibilidad de dejar de enviar armas y esto se termina en 2 semanas. Y en otra parte de la entrevista le pregunta acerca de las elecciones que también hay este año en Estados Unidos en noviembre, y Putin de alguna manera plantea que no va a cambiar mucho el panorama. No es tan cierto, ¿no? Si vemos a un Trump que, bueno, que de hecho él repite, si estuviese yo gobernando, la guerra se terminaría en 24 horas. Y la relación de Putin con el candidato republicano claramente es otra. ¿Puede llegar a cambiar algo la elección de Estados Unidos en este contexto de guerra? Sí, me gustaría decir 2 cosas, Leticia. En primer lugar, que los demócratas puedan perder las elecciones
implica que la relación entre Occidente, es decir, Estados Unidos y Rusia, pueda llegar a mejorar. Digo esto porque si uno revisa la historia, siempre que los demócratas estuvieron en el poder hubo problemas con Rusia. Y siempre que los republicanos estuvieron en el poder, hubo algún tipo de línea de convergencia con Moscú. Por un lado eso. Por otro lado diría que un eventual triunfo de Trump como candidato republicano finalmente lleva a que también pueda desviarse el foco de la atención. Aquí el patrón China juega un rol importante porque para los republicanos y para la mentalidad particularmente de Trump nuevamente presidente, el rival no es Rusia, sino que es China. De manera que los sectores que tradicionalmente asesoran en materia de política exterior a los republicanos han sostenido esto desde hace mucho, de manera que un Trump en el gobierno implica volver a centrar la relación con China, no con Moscú. Y en este sentido se profundizaría más la situación de aislamiento de Kiev. Doctor, gracias por ayudarnos a entender un tema que es realmente muy complejo. Daría como para quedarnos hablando, creo que hasta pasado mañana, y nos quedaríamos cortos de tiempo. Totalmente. De todas maneras, muchas gracias. Gracias a ustedes.